El pasado 8 de julio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó al Congreso local el proyecto de ley de seguridad ciudadana, la cual definirá la forma en la que funciona la seguridad en la capital del país y se complementará con las propuestas presentadas por el PAN y el PRD. Con esta legislación se regula la integración y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana y da más atribuciones a la jefa de gobierno y a los alcaldes, además de fortalecer la figura del secretario. Es el instrumento jurídico que dota al secretario de Seguridad Ciudadana de atribuciones para poder desempeñar su trabajo. Y debe de tener las más amplias para el cumplimiento del deber, que es brindarle seguridad a todos los capitalinos. Tras crearse la figura de las alcaldías en la Constitución capitalina, las administraciones locales solo podían contratar policías, pero no tenían ninguna posibilidad de decidir sobre su distribución y mando. Y aunque la seguridad se mantiene bajo la responsabilidad de la jefatura de gobierno y sus funciones quedan subordinadas al gobierno de la ciudad, los alcaldes de las 16 demarcaciones tendrán ahora más participación en la materia. El espíritu es la descentralización de las alcaldías para que tengan mayor autonomía y mayor operatividad y mayores atribuciones y funciones. Estamos viendo la posibilidad en la iniciativa que presentamos que haya un cuerpo policíaco cívico, un cuerpo cívico, en donde ellos tendrán atribuciones de faltas administrativas o cívicas. Así dejaremos que los elementos de seguridad ciudadana ataquen delitos de alto impacto. Las 3 propuestas de ley de seguridad ciudadana se deberán discutir y en su caso aprobar en el periodo extraordinario de sesiones los días 30 y 31 de julio, en donde también se analizarán las modificaciones al Código Civil para incrementar las penas por robo de celular, a casa habitación y al transporte público, delitos de alto impacto que han aumentado su incidencia en la capital durante el último año. Información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.